Sean bienvenidos al video informe de combinación de fuerzas utilizando dinamómetros y una masa independiente. Mi nombre es Dalis López y pertenezco a la carrera de computación. Los objetivos para esta práctica son: primero, determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. Determinar la magnitud y la dirección de la suma de dos fuerzas. Comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos. Comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación entre fuerza y masa. Y por último, demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde a una fuerza de reacción que equilibra el sistema. En los materiales tenemos dos bases de soporte, portapesas y el juego de pesas, dos doble nuez, soporte para dinamómetro, dos dinamómetros, uno de 1 Newton y el otro de 2 Newton. Por último, varillas de soporte, de 10 y 30 centímetros. Para el montaje del primer experimento se unen tres pares de las varillas de 30 centímetros, donde la primera se fija de forma horizontal entre las bases para soportes, mientras que las otras dos se fijan de forma horizontal en cada una de ellas. En el extremo superior se coloca la doble nuez. A esta se ajusta una de las varillas pequeñas, el soporte para dinamómetro y el dinamómetro de 2 newtons, en ese orden. En la otra varilla se procede a hacer lo mismo, solo que con el dinamómetro de 1 newton. Finalmente, anudar el portapesas en la mitad del hilo y los extremos a cada uno de los dinamómetros. Dentro de este portapesas se coloca una masa de 100 gramos y así quedaría el montaje del primer experimento. Cuando el sistema esté fijado correctamente, se ubica las dobles nueces a la misma altura y con un graduador se trata de hacer coincidir el centro del mismo con el portapesas. A partir de aquí se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla número 1, los ángulos entre el dinamómetro y la masa tienen que ser iguales o acercarse lo más posible. Dependiendo de estos ángulos, cada dinamómetro marca la fuerza que ejerce para que la masa quede suspendida en el aire. Ahora pasaremos a la tabla número 2, en donde la altura del dinamómetro de 1 newton es la que va variando, por eso los ángulos no coinciden. Y a su vez, la fuerza es otra. Si nos fijamos, en cada una de las tablas existe una columna con la fuerza resultante. Esta fuerza resultante se calcula a través del método del paralelogramo, en la que nos indica que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo de la fuerza 1 al cuadrado más del módulo de la fuerza 2 al cuadrado más el doble producto de ambos vectores por el coseno del ángulo. En esta imagen se puede apreciar un ejemplo donde se tomó los ángulos iguales, de 50 grados. Aquí está la fuerza número 1 y la fuerza número 2. Para completar el paralelogramo se dibuja unas líneas entrecortadas y la diagonal, que es desde el punto en donde se unen estas dos fuerzas hasta el otro extremo, es la fuerza resultante. Aquí simplemente reemplazamos los datos. La fuerza 1 nos dice que es de 0.7 y la fuerza 2 de 0.36. Entonces sería la raíz cuadrada de 0.7 al cuadrado más 0.36 al cuadrado más 2 por 0.7 por 0.36 por el coseno de 50. Y nos da una fuerza resultante de 0,971 newton. De esa forma se calculó para los otros ángulos. Ahora, en la tabla número 2 también hay un ejemplo en donde se tomó el primer ángulo de 40 grados y el segundo de 26 grados. Se utiliza la misma fórmula y se reemplazan los datos. En este caso la fuerza resultante nos dio de 1,014 newtons y de igual forma se lo calculó para los otros ángulos. Para el montaje del segundo experimento se colocan verticalmente las varillas de 10 centímetros y los dinamómetros se sitúan horizontalmente. En esta parte un dinamómetro se mantiene fijo y el otro se mueve de tal forma que existe una distancia de separación en centímetros, que es la que está aquí. Conclusiones. Al hablar de una relación entre la fuerza y la masa es necesario recordar la fórmula de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto indica que al aumentar la masa se requiere una mayor fuerza, y por ende la aceleración también cambia. La fuerza resultante es una fuerza equivalente a un sistema de dos fuerzas o más. Esta se puede calcular con el método del paralelogramo, que es la que tiene una fórmula vista anteriormente, o con el método directo,
en donde si es que estas fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido, solamente se suma. Gracias.